Hola, nuestra gente de Psico Voces, muy feliz, bienvenido y gracias por estar siempre en sintonía. Yo soy Jonathan Lorenzo y estaré con ustedes hasta ahorita, hasta que Dios quiera, ¿verdad? Amén. Y siempre rodeado de mis compañeras durísimas, fuertes y bellas. ¿Cómo están? Bien. Wow. Feliz y encantada de estar por aquí. Y sobre todo después de ese piropo, mi amor, ahora yo estoy bien. Pero una cosa. Una cosa. Miren, estamos muy felices, merecemos un aplauso porque hay muchas Hay noticias noticias buenas. muy buenas. Primero es que somos Psicovoces, una voz a favor de la salud mental y estamos nominados para los premios, ¿cómo es, Luisa? Glamour. Se llama Awards. Glamour Award. Sí. Viene siendo una alfombra azul, algo espectacular. Le vamos a dejar ciertas informaciones por ahí para que ustedes se lo disfruten. Y es un placer grandísimo. Y hoy, justamente hoy, ya está Empezamos en las con redes el sociales con la encuesta. Ustedes saben, entre y voten por Psicovoces. Claro. Estamos nominados en la categoría Programa TV Digital. Recuerden, señores, que nuestra misión es hacer un aporte social para aquellas personas que no tienen la oportunidad de ir a una terapia o más bien que no saben cuándo ir a terapia. Que nuestro rol aquí es enseñarte ese poquito que tú puedes ver dentro de ti. Claro, nosotros siempre estamos haciendo un papel de psicoeducar. ¿Qué tan importante en esta sociedad y más en República Dominicana? Yo digo que si no hay salud mental, No hay es nada. una nación que totalmente no va a estar en desarrollo porque la salud mental es de todos. Claro Eso que es correcto. sí. Y poder llevar esas informaciones que pueden enriquecerles, romper dudas, tabúes y demás. Para nosotros es un placer, de verdad que sí. 100%. Oh, no. ¿Y tú? ¿Cuál es ese mensajito, Elizabeth? Cuéntanos. Elizabeth tiene también otra sorpresa. Bueno, tenemos sorpresas. ¿Cómo? Vamos a estar en un evento que se llama Emotional. Emotional es un evento que va a 2023. 2023. Es un evento que va dirigido a la población en general, que nos va a mostrar qué son las emociones, para qué sirven, cómo nos va a funcionar en nuestra vida y cómo utilizarlas a nuestro favor. Wow. Tenemos más de 30 expositores. Eso es correcto. Es una selección Y- de psicólogos, psiquiatras y Coach, que van a coach. estar compartiendo con nosotros todo lo que tiene Yo que quería ver. decir bienestar, pero Bueno, bienestar. Lo que pasa es que van a ir uno o dos coaches que van a hablar más allá de lo que hay personas que no necesariamente están en una situación emocional y pueden tener también ese approach que necesitamos a veces para nosotros poder avanzar. Así ¿Y es. dónde podemos conseguir la boleta, Elizabeth? La boleta está en Reintenta. Reintenta. Y Sí, también Sí, y en centro. Psicovoces. y en Psicovoces. Está en Reintenta, pueden buscarla por allá. Tenemos para un día en 1,800 pesos y 2 días 3,000 pesos. También pueden entrar a la página y ahí también pueden hacer su inscripción de manera online. Así que Y los estamos beneficios actualizados. que tiene esto para ofrecerles a ustedes, señores, aprender también de las emociones, enriquecerse en ese plano. Correcto. Es el primer evento que se hace aquí en República Dominicana con una visión psicoeducativa más que académico, Correcto. sino para el público También. en general. Ahí Claro. el que es profesional, el que no es, el que quiere aprender cómo manejar sus emociones en todas las áreas, va a tener un espacio. 4 y 5 de octubre en el Hotel Jaragua. Está organizado por Psicovoces, Reintenta. Y Emotional. Exacto, 2023. No me lo pierdo. Y No. le debemos decir que tenemos una invitada especial que también va a estar en Emotional. Oh. Es la licenciada Sabrina Acosta. Sí, terapeuta de Reintenta, la payola. Ah, Bienvenida, Sabrina. Muchísimas gracias. ¿Cómo te estimadas. sientes, Sabrina? Muy bien, muy cómoda de estar aquí con Ay, ustedes. qué bueno, bueno. bienvenida. Sabrina es Gracias. una de las fundadoras de Reintenta. Claro que Oh. sí. Y Sabrina es psicóloga clínica, terapeuta familiar, de pareja, de adolescentes. O sea, Qué Sabrina bueno es que haces el completa, Sabrina énfasis es- en adolescentes. Sí. Ayúdeme ahí, doctora. Ay, ya comenzaste. Vamos a Ayúdame tener ahí. un tema muy interesante. Vamos a hablar de cómo lidiar con la intensidad emocional de los adolescentes. Lo pusimos así. Señores, Ese tema está tan yo. Intensidad emocional Bueno, de los también. adolescentes. Es como una mezcla entre mi hijo, que ya va entrando, me dijo, yo soy un preadolescente. Ay, el mío también. Qué bueno que te lo digo. Y tienes que entender que yo voy a estar en un momento donde yo voy a estar aislado y yo no voy a necesitar tu ayuda. Yo, Ok. Bueno, Gracias. pero ahí. muy regulado él. Pero está interesante que te pueda hacer ese tipo de comentarios. Sí. Que él esté orientado. usted lo entiende de ahí para allá, pero yo de aquí para allá, como fui yo te parí. Usted tiene que Usted se entender calla. que yo voy a estar donde usted Claro, esté. Sabrina, Sin por eso. embargo, sin embargo, eso habla de que él
se siente en la confianza de decirte Sí. que él está pensando de él mismo, que él piensa que va a venir a su vida próximamente y qué bueno que se lo puede decir a mamá. Y Eso que está él- muy bien. Y Ay, que Dios ya mío, él ya sabe que va a haber me puedo cambio. retirar. Preparado. Sí. Que está preparado. Mira, amor, y pero que es importante, él lo asume, pero nosotros a veces como padres no sabemos que tiene que pasar, que va a haber cambio, pero no lo asumimos. Y cuando llega, entonces nos enfrentamos con la realidad. Porque yo también voy a entrar a la etapa de ser papá de un preadolescente. Entonces ya ellos están avisándose. Claro. Y entonces uno sigue diciendo, por ejemplo, yo todavía les digo, mira bebé, tal cosa. No, papi, yo no soy bebé, No, yo y soy que no- Muy bien por él. preadolescente. No Muy bien. estamos preparados para el no te metas en mi vida. Yo, Yo un no meme estoy por ahí. mire, cállese No. porque yo lo digo. No No va a estamos pasar. preparados para esa parte. No Sabrina. va a pasar. Explícanos cómo podemos actuar nosotros frente a eso que viene con la adolescencia, porque sabemos que es una etapa muy difícil, donde ya el bebé cambia y pasa a ser más él. El bebé hace muchísimo. Ay, Bebé no, que mira, cambia. mira, yo tengo dos bebés. Yo no estoy tengo recién bebé, parida. adolescente. Yo estoy recién Bueno, parida. mire. No, tú vas casi para Lo adolescente. primero diga sería eso. entender la etapa de... Tú ves que no lo entendemos, todavía le seguimos diciendo Sí, bebé. debemos entender. Primero, entender la generación También que va para allá. están criando. que totalmente de acuerdo. no tiene nada que ver con su propia generación. Por eso, cuando ustedes y cuando nosotros, por decir, todos fuimos adolescentes, este tipo de temas ni se debatían ni se No se hablaban. tocaban. Para empezar por ahí. Para empezar por ahí. Entonces ya desde ahí viene el que nosotros crecimos sin tener que mencionar que soy un adolescente, que voy a entrar a la etapa, que qué esperar, pero la generación que estamos criando sí está manejando este tipo de información. Yo ni Entonces cuenta me ese es di el que- primer abismo que hay que entender. La generación que estoy criando no se parece en nada a mi crianza y eso me separa de la estructura mental. Sin embargo, los fundamentos de crianza son los mismos y los que funcionan son los mismos. Lo que cambia es el cómo voy a manejarlos y cómo está esta generación entendiendo su etapa y la temporada que le ha tocado. Entonces, esta es una generación que está en acceso a la información, que ellos mismos pueden autodefinir por información a qué etapa se aproximan y qué ¿Qué más o esperar? menos le espera. Definitivamente. Cosa que nosotros nunca verbalizamos. Claro. Nosotros No. llegamos ahí. Nosotros Y pasamos ya. de ser niños Entonces, a adultos. Sí. La primera preparación es esperar que mi hijo me va a decir ese tipo de comentarios. ¿Qué Pero es? yo A mí me encanta definir los términos así como de inicio, por si hay alguien. ¿Qué es la adolescencia? La como tal? adolescencia, de acuerdo a la OMS, es la etapa de desarrollo, o sea, del ciclo vital intermedia entre la niñez y la adultez. Las etapas del ciclo vital comprenden el nacimiento, la primera infancia que va de 0 a 6 años, la segunda infancia que va de 7 años a 10 años ahora mismo, podríamos decir 9, porque ya se considera la etapa de la adolescencia, de acuerdo a la OMS, desde los 9 hasta los Ay, yo tengo 19 dos. años, cuando anteriormente considerábamos que era a partir de los 11 años. 11 años. Lo que pasa es que la adolescencia en sí comprende 3 etapas fundamentales. Serían de 10 años a... No, de 10 años a 12 años es la adolescencia inicial. Ay, mi madre. Inicial, ¿por qué? Porque hay un desarrollo a nivel cognitivo que no es el mismo desarrollo del chico que ya tiene a partir de 12 a 16 años. Entonces, los intereses van variando, pero está dentro de la misma etapa de la adolescencia. Entender los padres, que como yo digo, y como dice un colega amigo, la adolescencia es la única enfermedad que tiene cura, tiene fecha de caducidad, va a terminar. Y es una etapa de rebeldía interna donde yo quiero tener actitudes y actuar de una manera porque mi cerebro va a esa velocidad, pero todavía no he podido desarrollarme de manera completa a nivel físico para alcanzar todo lo que estoy pensando. Entonces, internamente ya hay una rebeldía y externamente hay una mayor rebeldía del entorno que dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo diferenciación. manejo todo esto? Claro. Entonces, entran muchísimos cambios importantes. En esta primera etapa de la adolescencia inicial, el adolescente lo que procura es empezar a hacer la separación de la dependencia emocional y física de la figura de autoridad para empezar a interesarse por los grupos semejantes a él. Interesante. Entonces se está haciendo ese transición. desprendimiento. ¿Y cómo podemos Esa transición, nosotros- esa verbalización ¿y cómo de que ya podemos yo voy a nosotros entenderlo? Porque, por ejemplo,
me pasa que, o sea, tú eres un niño y quieren pertenecer y quieren entender y ya no cuenta conmigo. Entonces yo entiendo que tú no estás en la capacidad ni mental, ni emocional, ni física para Lo tú que pasa poder- es que los padres tenemos por la naturaleza, por nuestra edad, por todo lo que podemos comprender como adultos, nos vamos siempre al final. Lo que va a pasar Después si de- tú llegas a desarrollar todo lo que quieres desarrollar y no vamos caminando con el adolescente. El adolescente puede querer hacer muchas cosas, pero paso a paso nosotros debemos acompañarlo en lo que está listo para hacer a esta edad y concientizarlo a él y orientarlo a él de lo que le va tocando. Por ejemplo, sabemos que la regla con el de 7 años, que va a venir el amiguito a las 6:30 de la tarde del frente a querer jugar, ya no puede salir porque ya debe estar dentro de la Esa casa. noche. Pero el adolescente que tiene 13, yo debería entonces empezar a entender, ¿puedo darle una hora más? No le voy a dar a las 12 de la noche, evidentemente no puede. Sin embargo, el pensamiento de papá y mamá no se puede porque ya se va a exceder. Entonces debemos ir caminando con el adolescente. ¿Cómo entenderlo? Entenderlo tengo que flexibilizar. Pero siempre Cambiar la mamá etapa de y Trujillo. papá va a tener la decisión final. Entonces Claro. ahí entran las negociaciones, Pero- de acuerdo a lo que él sí puede hacer. Pero no nos convierte como padres muy permisivos muchas veces, porque ellos, ya cuando llegan a esa etapa, ellos quieren, muchas veces nos llevan la contraria. La y permisividad. crean como un sistema de rebeldía hacia nosotros. Claro. Un sistema. Un sistema. Sí, 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 es cierto, porque es cierto. calculado. Es cierto, yo Tú tengo le dices- premeditación. Como que somos un tú a tú. Sí. Entonces, miren qué Tu pasa. mayor enemigo. Lo que mencionabas al principio, la permisividad, entra cuando no hay una estructura sólida. Entonces, las estructuras se van moviendo, pero al final el líder, quien dirige, es el que domina las estructuras. Entonces, yo puedo empezar yo a flexibilizar mi propia estructura, pero al final yo como adulto defino hasta qué punto. ¿Hasta dónde? Cuando hay permisividad, cuando esa estructura, entonces yo perdí el dominio de ella y se la entregué al muchacho que no tiene por qué tenerla. Entonces, yo quiero flexibilizar en 1 hora más. Entonces, yo decido darte 1 hora o 1 hora y media más. Pero ¿quién lo decide? Lo decido yo. Lo decido yo, no se Entonces, puede quedar en la el mano tema del menor. sistema de rebeldía es algo con que lidiar. Es un evento que tú no te vas a escapar de él. Puede brincar, va a patalear, va a protestar, pero al final tiene que pasar lo que diga mamá y papá. Eso me recuerda a mi Entonces, cuando adolescencia. eso se rompe, inmediatamente se dañó la estructura. Y ahí entra la permisividad. Yo tenía que llegar a las 11 como hasta los 25 años. Y eso no era negociable. Yo podía brincar y patalear y decir, yo trabajo, No es que eso sea lo normal y no es que esté en una... Pero sin embargo, en mi casa la regla la ponía el adulto. Claro. A eso no era negociable de lo que yo pudiera pensar o de lo que yo pensara correcto. Mi mamá era que decía, ¿a qué hora? ¿Cuáles son las ¿Cuáles reglas son del las reglas? juego? ¿Sabes qué? ¡Ay, qué Esto es espontáneo. Ay, Sí, qué sí, bueno. sí, sí. No, lo que pasa es que me estoy nutriendo tanto porque para mí es súper interesante, me encanta el tema de la adolescencia, porque lo miro de una óptica de que está pasando cambio en la vida de él. No es que el muchachito es un fatalcito que te quiere llevar la contraria siempre, es que hay una guerra interna como tú ¿Tú comentas. estás segura? No, Porque mano, a de veces- verdad. A veces uno lo quiere como No, un homero. sí, pero hay cosas que Es no... porque no entramos son- a ese tipo de dinámica. y que nosotros los padres no entendemos. Tú sabes que un día mi hijo me dice que se quería teñir el cabello de azul. Y yo, ay Dios mío, Sabroso. ¿cómo asumo yo esto? A mí Y yo también. lo que dije, porque la vista es que, mi amor, ¿cómo te van a ver los temas con el cabello azul? Y yo dije, mira, vamos, si usted lo quiere teñir, vamos y yo te acompaño. Y a mí se me criticó y se me dijo que yo era súper apoyadora, pero, o sea, yo te voy a acompañar en ese proceso de pintarte el cabello. Cuando tú te des cuenta y tengas que enfrentarte tal vez a la crítica de los demás, tú vas a tener tus herramientas. Y como que yo me sentí mal porque yo dije, tal vez lo estoy haciendo mal como mamá, porque después él va a pensar, la gente va a decir que yo lo apoyo, por ejemplo, con respecto a eso que tú dices, de uno poder ser flexible con ellos. ¿Hasta qué punto puedo yo acompañarte también? Mira qué pasa, cada caso es particular y tiene reglas de convivencia particulares que dentro de tu sistema hogareño puede ser que pintar el cabello de azul no sea un tema, pero puede ser que dentro de la casa de Jonathan no esté permitido y eso no es un problema.
porque eso es lo funcional. Es como el niño ahora que te va a decir, dame una tableta a los 7 años porque mi amiguito la tiene. Entonces, no hay ni que criticar al amiguito ni al papá del amiguito. Solamente hay que enseñarle al niño que si ese papá consideró que podía dársela a su hijo, está bien, pero que yo considero que al mío no. Y tu hijo tiene que saber qué funciona en esta casa, porque él vive en este sistema. Ahora bien, ¿hasta qué punto ser flexible? Antes de entrar ahí, algo importante que rescatar, ella decía, se pone tú a tú conmigo. Eso también tiene mucho que ver con las estructuras firmes. Claro. Una cosa es que el muchacho sea rebelde y patalee, y otra cosa es que nosotros permitamos que en el diálogo, la comunicación, entremos al tú a tú. Nunca tenemos que entrar al tú a tú. Y eso no es irrespetuoso, porque nunca seremos el tú a tú. Por eso yo no soy un adolescente criando otro adolescente. Es que yo soy un adulto. Entonces, en la comunicación debe quedar claro que nuestra conversación no va a ser igualitaria. Siempre yo seré la figura de autoridad. ¿Y cómo ponemos, eso no puede cambiar. ¿y cómo entonces, cuando inmediatamente el adolescente elevó la voz, tiene que pasar algo. La primera censura es... No, la primera censura es... La primera censura es... Cuando tú dijiste que tiene que pasar algo, porque venimos de esa estructura. Ahora bien, estamos invitando a los padres a ser igual de firmes, pero más razonables y amables. Entonces, en el momento... Eso comienza... Hágame una pausa. Más flexibles, pero igual de firmes. Igual de firmes. Porque la firmeza no puede ser negociable. Lo que pasa es que hay una confusión en lo que es la educación amable, ¿cómo le llaman ahora? La empatía, la crianza positiva. Exacto. Yo ni nombre le tengo, esa crianza positiva que se confunde mucho. Lo que pasa es que la crianza positiva no invalida mi amor, no me alce la voz. Entonces, mire qué pasa. Es que no le pide mucho permiso a los niños. Mira, por favor, cómete la comida. Lo que pasa es que hay estructuras que no se pueden romper. Y el que pase algo comienza en la infancia, pero está bien, ya estamos en la adolescencia, no me voy a ir tan para atrás. Entonces, miren qué pasa. La crianza positiva no invalida la disciplina. La disciplina no, dentro de un sistema de crianza funcional, la disciplina no es negociable. Y la disciplina es una estructura que diseñan los adultos. Porque si no, entonces el adolescente pudiera emanciparse y vivir solo. Lo que te hace diferente a ti de mí es que tú no eres independiente. ¿Cómo la diseñamos? Primero, si no, ¿qué no hace pasa? Caso. Entendiendo, yendo a esta parte, ya me elevó la voz. Entonces ahí, cuando yo digo tiene que pasar algo, lo primero que tiene que haber es un pare. Y debe venir inmediatamente un llamado de atención. No nos podemos entender hasta que tú no bajes el tono de voz. Ese adolescente tiene que saber que tú y yo no podemos hablar en el mismo tono porque no somos iguales. Entonces, cuando mamá dice, no me eleve la voz, de esta manera, evidentemente, tú perdiste la autoridad. Entonces, ahí mismo, la pregunta debe de ser, ¿te sucede algo? ¿Está pasando alguna situación? Veo que levantaste la voz. Te puedes retirar y cuando esté listo, viene a hablar conmigo, porque no. Hay cosas que no puedo permitirte que pasen, porque inmediatamente la permití. Ya perdí la autoridad. Entonces, para disciplinar, la disciplina se diseña, se estructura. Entonces, ahí viene el tema de cuáles son los horarios de esta casa, que no tienen que ser lo de la otra. Entonces, el amiguito viene a invitar, porque en su casa él puede llegar a las 11, pero es en esa casa, no en esta. Sí, porque a fulanito le permite. En esta casa, entonces, hacemos esto y esto. Cuando entran cosas o elementos externos que vienen a violentar y a romper el sistema de reglas, entonces ahí, si no existe, ya está violentado. Pero si existe, tenemos un punto de partida. Entonces, ¿cuáles son las reglas que mamá y papá pusieron desde el día 1? Y que mamá y papá, a una solicitud amable y respetuosa del adolescente, pudieran revisar. Pero esa revisión no significa que necesariamente... A mí me ha tocado decirle, si usted entiende que le gustan más las reglas de la casa ajena, pídale asilo. Oye, vio el calor de la casa. No, Sabrina, ¿y qué pasa? Porque se me va. Claro. Mi compañera no me quieren dejar hablar hoy. No, ya está muy bueno. No, es que... Bueno. Mira, Sabrina, a veces, ¿qué pasa cuando dejamos perder esa autoridad? Y por eso mismo, quizás por no enfrentar a nuestros hijos, ¿cómo nosotros podemos recuperarla? Mira, eso es muy triste y la mayoría de es lo que más está pasando en los hogares dominicanos. Sin embargo, lo único que te puede ayudar a rescatar la autoridad son las consecuencias. ¿Qué le va a pasar a tu hija cuando no friegue cuando le tocaba?
¿Vas a pelear o la vas a levantar? ¿Le vas a hacer una guardia y la vas a poner a fregar? ¿Cuál de las dos? Entonces la mayoría de la gente pelea y eso no te sirve para nada. Ay, no me diga eso. Pero si tú la paras a las 12 y te le paras al lado y aquí vamos a amanecer, aquí no puede salir el sol. Entonces lo único que te puede devolver la autoridad son las consecuencias, pero no existen consecuencias. Y entonces ahí te digo, ¿qué pasa con esos padres que son intermitentes? Que, por ejemplo, le dicen, va a haber consecuencias si llega tarde, pero al La final no inconstancia. hace nada. Porque una disciplina funcional tiene que llevar constancia. Entonces, No es cuando fácil. eso pasa, entonces no It's no not. vas a lograrlo, no se da. ¿Por qué? Porque la crianza, sobre todo la de este tiempo, que es muy cuestionable en todos los sentidos. Definitivamente. La crianza lleva este sistema de disciplina y lleva presencia y constancia. Entonces, la mayoría de nuestros niños y adolescentes tienen intervenciones de gente que no tiene nada que ver con las figuras de autoridad como los cuidadores, los profesores, el abuelo, todo el que interviene porque usted está en otros lugares cuando de repente le toca estar. Entonces, una crianza positiva, que como dijeron, está mal interpretada en muchos sentidos, lo que implica la presencia de los padres. Pero ¿cómo lo hacemos si los padres estamos trabajando? Nosotros estamos aquí y somos padres ahora. Sí, probablemente nosotros estemos aquí hoy, pero para rescatar estas horas que estamos invirtiendo para la ciudadanía que nos escucha, deberíamos tener otro plan para mañana y no deberíamos salir mañana otra vez. Pero todo el mundo quiere estar fuera cuando tú decidiste procrear hijos. Entonces deberíamos pensarnos lo mejor porque es una responsabilidad no delegable ni negociable y por eso los jóvenes están como están. ¿Cómo voy a respetar una figura que su mayor parte del tiempo es ausente en mi vida? Definitivamente. ¿Por qué? Porque todo lo que he asumido no lo tomé en cuenta. No tomé en cuenta mi paternidad antes de asumir cosas. Y eso lleva al fracaso. Yo tengo una anécdota. Mi hijo mayor, que acaba de cumplir sus 12 años, yo no le permitía tener dispositivos de juegos en la casa, Play. Y siempre vivíamos en el eterno tema de que todo el mundo tiene una Play, menos él y yo, mi amor. Tú tienes una madre diferente y tienes que aceptarlo. En el momento que introdujimos la Play en la casa, yo dije, bueno, mira, lo vamos a utilizar los fines de semana de viernes a domingo. No, qué sé yo, que yo no quiero. Ah, no, pero no hay problema. No lo quieres de viernes a domingo. Perfecto, me ahorro ese dinerito y no lo tenemos. No, y duramos un par de días en pleito hasta que definitivamente ya él está, que él entre semana nunca me ha preguntado más por la Play, porque él sabe que su horario de juego es de viernes Es que ya a está domingo. establecido. Cuando las cosas son claras y tú sabes cuál es la recompensa o la consecuencia de hacer eso, no hay forma. Y puede ser un niño de 5 años. Sabrina no se quiere ir más para atrás. Pero la estructura empieza pequeño. Totalmente. O sea, cuando mi hijo sabe que él puede entrar a YouTube, yo no sabía que él tenía el acceso de entrar a YouTube. Y un día le digo, está bien, tienes permiso. Y él entra solo, papá, y tú siempre has podido entrar, sí. ¿Y por qué tú no entras? No, porque tú me dijiste que no. Claro. O sea, la estructura empieza desde abajo. Y es bueno que puedas establecer, tú Sabrina, cómo son esas estructuras, de que inicialmente nosotros somos Trujillo. Y lo que se dijo aquí, eso es lo que se hace. Claro. Y según va avanzando la edad y las responsabilidades que tienen los hijos dentro de la casa, entonces va cambiando, va flexibilizando. Entonces ahí negociamos, después tenemos una democracia, después tú puedes venir más tarde, pero eso va creciendo con la responsabilidad que tiene el niño. Hay un dicho Claro. por ahí que dice que los padres no nacimos para ser amigos de los hijos. ¿Qué usted- No, Sí. Eso es totalmente cierto. Totalmente Qué cierto. bueno que usted lo Yo defiende. puedo ser Ah, amiga bien, tuya, no. pero mi hijo y yo no tenemos los intereses en común porque no estamos en el mismo ciclo de vida. Claro. No vamos a ser amigos. Yo soy tu guía, yo soy quien te apoya, yo soy quien te educa, yo soy quien te direcciona y en un momento yo soy quien te comprende, yo soy quien te escucha. Y cuando seamos adultos, entonces ya después de la vida que desarrollamos, nosotros vamos a tener una amistad sólida. Pero para que Pero pueda pasar el eso, que cría no puede ser tu amigo, Claro. porque los amigos tuyos tú estás jugando con los amigos de los niños, ellos están jugando con sus amiguitos. Entonces, ¿qué pasa? Hablando de esto, de esa estructura, como dijo Elizabeth, lo más maravilloso de esto, señores, es increíble. El niño y el adolescente siempre va a ser más llevadero cuando asume la estructura. A los adultos nos da más trabajo. Usted no se ha dado cuenta de todo lo que le cuesta asumir un hábito, asumir un cambio de neurolingüístico, un cambio de comunicación, un cambio de trato, de relación. Y no cambia Y el tan niño fácil, hace incluso. el switch porque tiene esa capacidad Conecta. de readaptarse, de superar,
de mejorar áreas y sobre todo cuando ellos asumen la estructura, ellos son fieles a la estructura. Y Ellos cuando no la nosotros violan. mantenemos la estructura, y no es fácil, o sea, En sería un bueno inicio hablar no de es qué fácil, pasa pero ellos lo asuman. con los adultos cuando tenemos que son, porque a veces yo digo, yo no trabajo con muchachos, yo digo, yo te bendigo a ti, a Sabrina, porque ella Nombre de trabaja con Cristo. adultos, con pareja, con familia y con niños. Porque yo siento que yo le hago daño cuando yo intento mantener como que, deje eso, téngase cuidado. Yo a veces siento que puedo maltratarlos. Y es difícil a veces cuando uno, porque ahora yo entiendo cuando mi mamá me decía, darle una pela me duele más a mí que a ti. Yo no estoy promocionando las pelas. No. Pero duele cuando Ahora. uno le No, dice doña, que pero usted- no. Usted me dio muy duro, uno no Claro. podía Ahora, entender eso. Aún llorando tu hijo y tú le dices, mira, Una pela a aunque tiempo. usted llore y No me se la dé, explote. mamá. Exacto. No, Una pela no a se tiempo puede. recomienda mucho. Entonces, mira qué interesante con la estructura. Con los niños pequeños, lo que hablabas de las reglas, cómo manejar eso, cómo poner reglas. La figura paterna es una figura totalmente de autoridad y de dirección. O sea, la figura paterna no es una figura flexible de 0 a 5 años y yo lo extendería de 0 a 10. La figura Yo lo tendría paterna eternamente. tiene que ser Siempre. una figura firme totalmente y de dirección. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué no va a pasar? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Esa es la función del padre. Decir, ¿qué tiene que pasar en esta casa? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Bajo qué concepto? Cuando tú puedes trabajar eso, entonces en la adolescencia ya ese adolescente fijó una figura que él sabe que para lo siguiente que deba pasar, esta figura me tiene que autorizar. Ujú. Mira, Entonces y- siempre va a ser más fácil. Es- Pero cuando no vienen de ahí, es muy costoso. Eso que tú dices es muy interesante. Y lo digo porque quizás hay madres que no tienen esa figura en la casa. Pero hay otras, y yo estoy hablando de mi experiencia con mi mamá. Mi mamá era batuta. ¿Tú sabes lo que decía mi mamá? Hable con su papá. Y cuando uno iba, ya le había dicho, dígale que no. Claro. Ahí, pero yo Ya creía, ves que te diga que pero yo no. creía que era mi papá que tenía Claro, que pero era- esa es que una asumía acción eso. que quizá ella lo hizo desde Inteligentemente. su El policía bueno y el sabiduría, policía claro, malo. desde vamos su a sabiduría hacer- en ese momento, quizá no lo estudió, pero ella lo hizo excelente. ¿Por qué? Porque primero está salvaguardando la figura de el rol Ujú. en ese Los sentido, roles. pero Los no roles. por el rol nada más, no solamente del papá, sino por el impacto de esa figura en tu vida, Claro, para que tú la definitivamente. puedas recibir y apreciar de manera correcta. Ujú. Aquí hay que hablar con papá, aunque al final papá y mamá le dijo, es por esa puerta que van. Claro. Pero Ella. no lo dijo ella, ¿por qué? Porque entonces estoy descalificando el rol De de papá. esta figura. Y en el caso de madres solteras, pues exactamente. No hay un problema con eso. Usted puede ser perfectamente madre soltera y como tal, como le tocó ese rol, usted va a asumir la autoridad total. O sea, lo que va a pasar en esa casa hay que venirlo a hablar con mamá, la tía o la abuela no puede venir. Y aunque tengamos una figura masculina que esté apoyando, el abuelo, el tío, esa figura tiene que salvaguardar el rol de esa mamá, Claro. que es la Claro que única que sí, está claro. apareciendo ahí. ¿Sabes, Sabrina? Siempre nos enfocamos cómo se siente papá o los padres en el momento cuando tenemos adolescentes. Ahora bien, en este momento, ¿qué debe pensar el adulto cuando, qué está pensando o cómo se siente el adolescente? ¿O qué le molesta los adolescentes de los adultos? El adolescente Todo. piensa que tú eres su enemigo, que eres la Sí. figura más detestable del mundo, que El quisiera no villano. verte nunca más. Porque el adolescente, usted es el que tiene que saber que todo lo que usted haga o no haga le va a molestar. Porque usted, acuérdese cuando usted era adolescente, denle un chin para atrás. Y recuerde que ¿Cómo todo le era duele. la Hace figura como de 3 papá años. y mamá para usted? Ujú. Era molestosa, fastidiosa. Sí, pero mi mamá era molestosa y fastidiosa. Diga, de verdad, Puede ser realmente. que real, pero en sentido general, para No el puedo decir lo adolescente, el mismo. adolescente lo Más, ve así. lo adolece y más. tenemos, Claro. y tenemos 2 o 3 muchachos que son más llevaderos, que son más manejables. El adolescente en este momento de su vida, usted tiene que razonar que su cerebro está pensando en el placer inmediato, en sus intereses. Eso no define a su hijo. Su hijo no es la persona más mala del mundo. Su hijo está transicionando y ahora mismo le interesa la vida de él. Claro, y la Porque hace unos diferenciación años de su atrás familia. usted era su ídolo y a él le interesaba la vida suya. Ahora él está comenzando el descubrimiento del yo y le interesan sus amigos, su vida y usted es un estorbo para él. Claro que sí. Pero usted va a seguir haciendo su trabajo, el que hizo antes, el que está haciendo ahora, y cuando él transicione y pase, él se va a empezar a dar cuenta, eso es lo que lo lleva a la adultez,
de cuán importante es usted en su vida, de cuán valeroso, de cuán maravilloso es ese papá y esa mamá en su vida. Entonces no se lo tome personal. Bueno, vamos a aplicar ese principio. me toca decir que ahora como madre, yo entiendo tantos comportamientos de mi madre que yo digo, Señor Cristo, perdóname. Porque literalmente en esa etapa de adolescencia uno mira a los padres como enemigos. Totalmente. Pero yo digo que si yo no hubiese tenido esos límites tan estrictos que me pasaron en ese momento, yo no me hubiese podido convertir en la persona que yo soy el día de hoy. Si yo no hubiese tenido una madre que me prohibía tantas cosas que para mí en ese momento eran absurdas, y hoy yo digo, Señor, levanto mi mano y pido perdón y doy gracias. Claro, ¿Sabe y fíjate qué? cómo, discúlpame, fíjate cómo tú no puedes ser la amiga de tu hijo adolescente, No porque puedo. tu ciclo de vida te alinea con el pensamiento de tu mamá. Tu pensamiento nunca se va a alinear al de tu muchacho. Definitivamente. No se tome el odio personal, no se tome las actitudes, la rebeldía. En ese mosaico él puede gritar, Duele. patalear, trancarse ahí y hacer ese tipo de cosas, pero al final, manéjelo desde afuera. ¿Tienes dificultades para comunicarte conmigo? Estoy lista para cuando tú decidas hablar, estamos aquí, podemos tener una conversación. No le caiga atrás, no le insista. Al final ese celular tiene que ir ahí, aunque usted llore. Cuando usted termine de llorar, puede venir y podemos hablar del conversamos tema por qué va ahí. perfectamente, pero así funciona. Y al final ellos sencillamente van entendiendo y van a ir. También están los padres que son extremistas, que no caminan con el adolescente, que no son flexibles, que no van en el ciclo de vida y que son trujillistas. Entonces ahí tenemos otra dificultad. ¿Por qué? Porque hay comportamientos y situaciones propias de la edad que se van a dar y ese padre no lo entiende y no permite. Una de las Un cosas- permiso, una visita donde alguien particular, con ciertos cuidados, la amiguita. ¿Por qué no permitirlo? ¿Por qué no? ¿Por qué quiero encerrar al muchacho tanto en las mejores de las estructuras que no le voy a permitir ese momento, esa salida, con ciertos cuidados? Yo creo que es el miedo que nos arropa. El miedo Ahora a esas mismo hay cosas- mucho miedo, el porque miedo a esas evidentemente cosas la sociedad está corrompida. Tú demasiado. sabes que tengo una pregunta que me llama mucho la atención, siempre lo converso, incluso lo conversamos la semana pasada aquí en el programa. ¿Cómo y cuándo hablar de sexo con los adolescentes? Yo, por ejemplo, en mi poca experiencia, mis hijos yo los siento muy, muy maduros para esas cosas. ¿Por qué? Por el tema del acceso al internet, que los amiguitos le cuentan y que como mamá soltera tal vez ellos tienen preguntas de que, qué pasa, cómo mi mamá se relaciona con otras personas. Y yo le compré un libro a mi hijo más grande porque vi que él despertó ciertos intereses. Lo encontré viendo una vez pornografía y le pregunté, ¿y eso dónde salió? Y me dijo que el amiguito tal le comentó sobre eso y ellos estaban viendo y yo... Porque les reviso el teléfono y vi que en la historia tenía pornografía, preguntando que las mujeres de los senos grandes y todo. Hay unos, yo quiero llorar. unos muñequitos que son de esos japoneses, que literalmente son Voluptuosas. voluptuosas con su pecho grande y como ellas combaten los problemas, ¿verdad? Agarrando a los muchachos y entrándose en los temas. Man, Mira, tú así, sabes, esos y ellos son también, los- y cualquier cosa tú lo ves, yo también viendo muñequitos. Sí, Me parece tú crees que uno- también da muñequito, pero al final es Hay un el mensaje arma, el sexual. arma son los Claro. senos, hay un Yo Claro. lo tema que hice, sexual mira, ahí. yo lo Ahí. que hice, Sabrina, fue que le compré un libro para su edad y estábamos leyendo sobre el cuerpo y todo eso y los dos muy motivados, mi amor, leyendo esas cosas. Yo no estoy lista. En este caso lo que hay es una sexualización de la saga, que es lo de la manga y todo eso. Ay, Dios. Mira, primero diferenciar la sexualidad del sexo como acto sexual. Ujú. Sexualidad estamos hablando del día 1. Claro. Desde el día 1, el niño de 2 años debe saber que el pene, que se llama pene, es para hacer pipí y no se toca. Claro. Son informaciones fundamentales. Mi hijo de 3 años sabe que el pene es para hacer pipí y que el pene no se toca. ¿Cómo tú evitas que se toque? No dejando al niño desnudo. El niño debe tener, si usa pamper o el pantaloncillo, ropa interior. Entonces, la otra información sexual es que las partes privadas, que o sea, el pene, en el caso mío, que son varones, la hembra, la vulva, no se enseñan, nadie puede verlas y nadie puede tocarlas. Entonces ya tú estás dando información sexual y eso comienza al año. Tú repites el discurso, no importa. Él no sabe. Cuando viene a tener 3, ya él se lo sabe perfectamente y lo maneja. Correcto. Pero entonces, hablar de el sexo como tal, como acto. En este caso, si estamos hablando de que la adolescencia comienza a los 10, tú desde el año número 8 o año número 7 del varón, teniendo la promiscuidad y
la velocidad que lleva la El información, acceso, claro. tú deberías comenzar a introducir información de la cercanía, el contacto, porque ya a los 7 años ya ellos han visto beso, abrazo. Mi madre. Lo que están en un contexto sano de información donde no han sido contaminados con contenido sexual. Y que eso es poco ahora mismo. en Ellos estos han tiempos. visto vínculos afectivos que van más allá del de ellos y sus hermanos, que implica el sexo, o sea, perdón, el beso de mamá y papá, el beso en la algo que televisión, vieron en una la televisión, película, no sé qué. Estamos hablando en el contexto más sano, el niño más ingenuo. Entonces, ese niño puede saber información como que los adultos se dan besos en la boca cuando ellos son pareja. Ahora el En que- este el que caso, tiene cuando son esto, Que casados, se entran lengua, eso lo saben ellos. sí, ellos van a ese nivel. Pero es Estoy verdad. hablando- estoy hablando del contexto No más estoy sano, lista. como le dije. Por ejemplo, ese niño Duele, que pero tú es eres que verdad. le va a introducir una información. Los adultos casados que son parejas se dan besos en la boca. Ya tú estás introduciendo una información que es la antesala de ir al siguiente Yo no paso. estoy lista para eso. Los chicos, como Porque dijo lo Elizabeth, saben. ya ellos manejan desde los 5 porque Cuando están ellos en el vienen a contexto, están en el preguntarte, modo. La ya música, hace la mucho cosa. que ellos saben de eso. Entonces, ahí, primero, punto 1, todo lo que tu hijo te pregunte. ¿Hasta debes dónde contestárselo. sabes? Tú tienes que preguntar, Entonces, evaluarlo. ¿hasta dónde tú sabes? Déjame ver. Para hablar con Lo Para más ver dónde sano es continúan. que no partas de la pregunta. Ujú. Porque la pregunta, de acuerdo a la edad, puede tener una connotación y Ujú. tú estás partiendo de lo que tú sabes. Correcto. Entonces, la pregunta sería, cuéntame qué tú sabes de eso. Y de lo Ujú. que él sepa, seguimos hablando. Ya en el tema abierto, hablar de sexo, entonces, ya desde los 9 años, empezamos entendiendo que tenemos una sociedad contaminada y si Mucho. allá afuera se lo están diciendo, Sí. yo debo ser responsable en decir la información correcta yo. Tú ves. Empezar a decir cómo que el niño sepa si las personas adultas debes darle consignas que Las personas adultas. debes darle consignas o principios que estructuren su mente. Las personas adultas tienen relaciones sexuales, si no conoce el término relaciones sexuales, tienen intimidad sexual, las personas adultas tienen sexo. El vocabulario que se utiliza en tu casa. Cuando Hay niños son que te dicen, grandes, los en novia, grandes se ¿no? dan besos y se saborean. Sí. O sea, te hacen preguntas cuando son muy pequeños, de 7, de 6. Entonces, desde los 9 años usted debe hablar de esta información, pero debe darlo de manera correcta, partiendo de que esto es una relación para adultos. Eso le va pautando una línea de tiempo. Es decir, ¿y tú qué eres? Y hacemos preguntas abiertas. ¿Y tú crees que un niño como tú puede estar involucrado en este tipo de cosas? Entonces, partiendo de ahí, vamos dando información. Y ahí están sus preguntas. Ya en la adolescencia como tal, usted debería hablar de todos los procesos sexuales, la eyaculación, la menstruación, el embarazo, derribar algunos tabúes de qué manera una persona realmente sale embarazada, porque de hecho Los niños empiezan muy temprano a preguntar por Ay, dónde. sí. Mami, cuando a ti ¿Cómo- te cómo se abrieron, dueña y a ti todo te eso? abrieron así cuando me claro, sacaron. y Ellos ya saben los niños todo eso. pequeños saben, porque lo han visto en video, en el Instagram, en todo, Ay, sí. que no viene ninguna cigüeña y que las No, ya mujeres dan a saben. luz. Entonces tú puedes perfectamente hablarle de si las mujeres tienen la parte privada y por su parte privada hay un agujero que se llama tal, vagina, dígale el nombre, dígaselo usted. Asegúrese de decirle los nombres correctos de las partes privadas y de los actos sexuales usted a su hijo, porque afuera él maneja un lenguaje lenguaje diferente. morboso. Sí. Sabrina, ya llegamos al tiempo final. ¿Consejo para nuestros psicoyentes? Bueno, primero, no parta de su adolescencia. Edúquese y entienda esta. ¿Ok? Está usted en la generación Z, en la generación de cristal. Está usted en la generación de la inmediatez. Quieren saber todo y creen que saben de Al final todo. no saben nada. No se tome personal la rabieta del adolescente y no flexibilice sus reglas. Si él hizo una rabieta, déjelo que termine y continúe usted con lo que tiene que pasar en su casa, porque usted es la persona que tiene que dirigir. Y al final, cuando haya calma, hable el tema. Tenemos nosotros que esperar la calma de la otra persona, porque yo siento que al final como adulta a veces uno explota también.
Sí. Tenemos que buscar la calma de Tenemos todos. que, Sí. tenemos poder que Para no educar. explotar, porque no hay que educar. esperar a explotar. Ahí viene, y qué bueno que viene, soy emocional o emocional. Para que trabajes Ahí tus tenemos que emociones. aprender a educarnos nosotros en el manejo de emociones y saber que desde el enojo No sé. no puedo manejar la situación y que debo estar calmado. Así mismo voy a modelar y le voy a solicitar a mi adolescente que cuando esté calmado, que cuando esté listo, hablemos el tema. Si al final él no quiso hablar el tema y usted entendió que el tema no se puede flexibilizar, Entonces siga baje la tranquilo. raya. Sabrina, ¿dónde te encontramos? Si nuestros psicoyentes quieren saber. Bueno, como de ya ti. dijeron, soy Sabrina Costa, psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja y terapeuta infanto-juvenil. Estoy en Reintenta, Reintenta, claro. Red Integral de Atención a la Salud Mental. Estamos ubicados en el Evaristo Morales, en la Vigilio Díaz Ordóñez, número 14. ¿Y en las Allí redes? me pueden encontrar como licenciada Sabrina Costa. Muy bien. Excelente, Así buenísimo. que gracias, Sabrina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sabrina, de muy verdad buen que sí. programa, de verdad que sí, nos quedó poco tiempo, pero vamos a seguir, no te preocupes. Yo voy a Una extender. segunda Sí, yo necesito que extendamos el programa porque siento que hay demasiada información No nos faltó valiosa. Ahora hay que muchísimo. cambiar. No, Así pues, que muchísimas gracias. Sabrina. A su Sabrina. orden siempre. ¿Y a dónde lo encuentra Bierka? ¿Cómo hacen en YouTube? Señores, recuerden darle a la campanita y suscribirse. Así que gracias, bye, pasen buenas Bye. noches.